¿Querés que te paso aquí a ver si se escuchan acá? Le pido a alguien que esté conectado que hable. Dale, perfecto. Y ahí está. Saya, si nos escuchás, por favor, desmuteate y decí algo a ver si sabemos si sale bien el audio por acá. Perfecto. Sí, sí, se escucha. Listo, perfecto, gracias. Eh, yo tengo que hacer una transferencia, voy a hacer. Bueno, mientras el profe resuelve algún asunto burocrático. Que les concierne a ustedes, que transferir la plata que me dieron para... Ah, perfecto. Mientras retribuimos los factores productivos que posibilitan esta actividad, aprovecho para entonces, bueno, nada, como ya me pasó el último año pasado, también presentar esta actividad. Eh, Aclarar que primero los agradecimientos al profesor, que es el autor intelectual íntegro de lo que es este seminario, y a los compañeros de Surplus que se pusieron encima el trabajo de organizarlo, de promocionarlo, y bueno, básicamente es el que estemos acá y que se esté transmitiendo. Y no me voy a extender con tampoco muchas formalidades más, ni hacer una reflexión sobre lo que es esta discusión no resuelta de tantos años en lo que es la Argentina. Y nada, que me parece que esta es una instancia formativa súper copada, súper importante y que el expositor que tenemos es de excelente nivel. Así que les agradezco mucho por venir a todos. Bueno, perdón. Bueno. Solamente está Sasha, ¿no? ¿Conectada? Igual. Bien. Bueno, gracias por venir. Buenas tardes. Un horario medio complicado, pero bueno, la idea es hablar sobre Alejandro Bunge primero. Después vamos a hacer alguna referencia a Raúl Prebisch, ¿m? Y el encuentro que viene sobre Diaman y Curia, pero, se me ocurrió, viendo esta semana, no me acuerdo por qué. Ah, porque me lo mandaron. Sí, el libro este de George Weiner y Cantamuto, ¿lo tenés? Sobre eh, la cuestión de por qué exportar no, o exportar permanentemente no nos resolvería todos los problemas, ¿no? No me acuerdo ahora exactamente el nombre, si me lo pueden buscar ahí por, por Google, es algo sobre la exportación. Ahora no me acuerdo exactamente, pero bueno, voy a hacer referencia a eso porque está bueno, porque es una de las discusiones importantes actuales. ¿M? Un poco la vimos nosotros en estructura, ¿eh? Pero bueno, estaría bueno charlarlo, ¿eh? Charlarlo entre nosotros, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, como, como se darán cuenta, engancha muy bien con lo de Diaman Curia, este, que como se imaginarán es el tipo de cambio real alto, ¿eh? Em, pero hay una fuerte discusión, ya me estoy adentrando en lo el jueves que viene, pero este, después vuelvo. Pero está esta cuestión de, bueno, todo muy lindo con exportar. El tema es cómo apropias el excedente nacionalmente, ¿no? O si solamente estás exportando para una fuga de capitales permanente. ¿M? Para financiar una fuga de capitales permanente y realmente nunca te lográs capitalizar, básicamente. Esa sería un poquito la cuestión. Bueno, yo calculo que lo que Ulises dijo recién es la discusión argentina sobre el proteccionismo o sobre qué, o sobre qué era. El modelo productivo que este Ah, país debe seguir y debe seguir. encarar. Está muy bien. Bien. Bueno, sí, y además de dos personajes, Bunge y Prebisch, eh, que un poco siempre estuvieron a caballo de la izquierda y la derecha, ¿no? Hasta diría en algún punto, bueno, Bunge no tanto, sería muy injusto.
si lo dijera de Bunge. Pero Prebisch esta cuestión de, en lo teórico, somos más de izquierda o más intervencionistas, desarrollistas, pero después en la función pública pasan cosas, ¿no? Y entonces terminamos haciendo medio liberalismo económico. Em, o en el asesoramiento económico, inclusive. Eso lo vamos a ver un poquito ahora en un rato. Pero bueno, también la idea es que esto sea un poco ida y vuelta. Entiendo que con la cuestión técnica va a estar tal vez un poquito más complejo, pero, pero bueno, interrumpan e intervengan todo lo que quieran y todo lo que puedan, ¿eh? Porque sería excesivamente aburrido si yo hago una conferencia, que además va a ser algo, por la cuestión de tiempos, algo muy somero, muy pantallazo, ¿no? De lo que fue Bunge y Prebisch. Bueno, Alejandro Bunge es de la misma familia de todos los Bunge, habido y por haber, el Bunge de Pinamar, el Bunge de Bunge y Born, el Bunge de Mario Bunge, el epistemólogo tan importante que vivió en Canadá, se murió hace relativamente poco. O sea, bueno, este Alejandro Bunge es de ese mismo clan familiar, muy importante en la Argentina, bueno, este, con intereses agropecuarios también, pero un poco como son inmigrantes, no es el patriciado habitual de apellidos españoles, estancieros, bonaerenses, ¿no? Em, pero bueno, con la cuestión de Bungibón, claramente llegaron a un nivel tremendo de importancia y de riqueza. Em, Este librito, que es viejo, pero se consigue en todos los de usado, está más o menos, ¿no? Es muy habitual. Una nueva Argentina, es un compendio de varios artículos, porque Bunge en sí no escribió ningún libro así importante, ¿eh? Pero al fundar la Revista de Economía Argentina, la primera revista de economía importante de la Argentina, bueno, era un gran articulista, ¿no? Bien, este señor, bueno, nace en Buenos Aires, hijo de Octavio Bunge, si no me equivoco, el padre, em, primo de Mario Bunge, el epistemólogo, ¿no? Todos familias numerosas. eh, el clan Bunge, inclusive en el libro, detalla un poco la cuestión de esta cuestión de la élite porteña y de lo importante que fueran familias numerosas para construir, ¿no? Una élite importante, potente, bueno. Eh, de ideas socialcristianas muy fuertes, muy arraigadas. Eso es raro porque por ahí Mario Bunge, el primo, ¿no? O la otra rama de Bunge y Born, por así decirlo, es una rama más laicista, por así decirlo, en algún punto, más cientificista, más positivista. Ahí está. Ese sería el rótulo adecuado. Pero bueno, esta rama es hermana también. Alejandro Bunge tiene la hermana Delfina Bunge, que se casa con Manuel Gálvez, un escritor muy importante del nacionalismo argentino, acá de la ciudad de Santa Fe. Los Gálvez son una familia muy importante de Santa Fe. Eh, y bueno, ¿cuál es la cuestión? Este Alejandro Bunge se va a estudiar a Alemania a principios del siglo XX y ahí ve de primera mano, ¿no? El empuje industrial alemán y obviamente se empapa de las ideas que habían logrado convertir a Alemania de un país prácticamente balcanizado en principados, primero a una potencia centroeuropea con la unificación alemana en 1870, ¿no? Y después en una potencia industrial de primer orden, ¿no? Eh, Todavía no había entrado en la Primera Guerra Mundial Alemania. Bien, la cuestión es que de ahí se empapa de las ideas de Friedrich List
que por ahí lo han visto en Pensamiento Económico seguramente, ¿no? Friedrich List, Sistema Nacional Económico, el creador del Zollverein, la Unión Aduanera Alemana de, de la década del 30, más o menos, sí, en Alemania, o sea, antes de la unificación, que posibilita también la unificación alemana, ¿eh? Esa unión aduanera de todos esos mini estados, principados, que conformaban, eh, bueno, lo anterior a la Alemania unificada, ¿no? Prusia por un lado, Baviera por el otro, el estado de Hesse por el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Em, Sajonia, etcétera. Bien. Y claramente, bueno, Friedrich List, que a su vez había visto la experiencia de Hamilton en Estados Unidos, abreva por un proteccionismo económico importante, este, por parte del Estado y un financiamiento de la industria y especialmente de las actividades industriales de mayor valor agregado, eh, y lógicamente la exportación de esos productos industriales. ¿Mm? Hasta ahí, bueno, más o menos eso lo han visto con Chan, con un montón de autores, o sea que hasta ahí no hay ninguna novedad. Obviamente, cuando este muchacho vuelve a la Argentina, eran ideas que ya se habían esgrimido por Pellegrini, entonces, bueno, chocaban completamente con los intereses de la clase dominante, estanciera argentina principalmente. Y bueno, pero como había tenido una buena formación en Alemania y sus contactos familiares eran importantes por ser parte de la élite argentina, bonaerense, porteña, le otorgan la dirección de estadística del Departamento Nacional del Trabajo y después la Dirección General de Estadística del, del Ministerio de Hacienda. Entonces, bueno, ahí empieza prácticamente el fundador de la estadística económica argentina, Alejandro Bunge, ¿no? Comienza a hacer los primeros ensayos de calcular producto, bueno, cuestiones demográficas, por supuesto, sectores económicos, ¿no? Hay estadística económica de los sectores económicos, agroindustria, lo que sea, censos, bueno, en definitiva, mucho trabajo en ese sentido. Y empieza a formar un círculo de discípulos, ¿eh? De discípulos. Entre ellos van a estar Gondra, que va a ser un profesor importante de la UBA de Económicas, ¿m? este, que va a tener como dos o tres, como a ver, él va a tener una acción, más que nada, durante 2 décadas, la década del 20 y la década del 30, ¿no? Esta década del 20 es una década un poco de sembrar, ¿no? Y de armar estos primeros grupos de discípulos. Y la década del 30 va a ser ya una década por las circunstancias internacionales, en donde va a poder decir, yo tenía razón, en algún punto, era por acá, era por acá, con la cuestión de sustitución de importaciones, obviamente, el cierre de las economías y bueno, y la cuestión de eh, protección, industrialización, bueno, medidas de política social, inclusive. Y bueno, y ahí va a ampliar ese grupo. Y se va a hacer mucho más importante, especialmente en la década del 30, la revista de Economía Argentina, ¿no? Inclusive en ese grupo, perdón, en los últimos que cayeron a ese grupo, van a estar la camada por ahí más intervencionista o más eh, con ideas más modernas, por así decirlo, a diferencia del primer grupo de principios de la década del 20. Por ejemplo, en el mismo grupo va a estar Moyano Llerena, que después va a ser ministro con la Revolución Argentina, o va a estar, por ejemplo, José Figuerola, que va a ser un poco el alma mater del primer plan quinquenal. ¿Mm? Entre otros. Además van a estar los hijos de Bunge, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Bien, ¿cuál es el corazón de las ideas? Bueno, lógicamente el proteccionismo y la sustitución de importaciones. Em, la cuestión de la inversión en determinadas políticas sociales, educación,
Él dice profilaxis, que sería la cuestión de salud, ¿no? Sanitarismo, por decirlo. Especialmente la vivienda obrera, ¿eh? La vivienda obrera, para eh, bueno, porque la calidad de la vivienda urbana o rural era bastante pésima, ¿no? En la década del 20. Entonces, bueno, y era una demanda social muy importante, ¿no? La cuestión de la construcción de vivienda. Em, Bien. Y lógicamente, bueno, el proteccionismo implicaba desarrollar la industria nacional, reemplazar importaciones especialmente de productos de consumo externo, ¿eh? Este, y lógicamente mayor y mejores empleos, ¿m? O sea, que los asalariados tuvieran mejor remuneración, mejor ingreso. Y bueno, y aumentar lógicamente la producción y el producto bruto interno, eh, con, con una expansión industrial. ¿M? Eso es un poco el corazón de las ideas de Bunge. ¿M? Eh, ¿Con quién se tuvo que pelear? Bueno, lógicamente, se tuvo que pelear con los sectores liberales, pero también, por ejemplo, con los sectores socialistas democráticos, de lo que, por ejemplo, después va a provenir Federico Pinedo, ¿no? El socialismo democrático, o ni hablar, bueno, Juan B. Justo, Repeto, Alicia Moró de Justo, me estoy olvidando de algunos seguramente, Palacios, Alfredo Palacios. Eh, Tengan en cuenta que en ese momento el socialismo abogaba por liberalismo económico o por lo menos bajos aranceles para que el asalariado pudiera adquirir producto de consumo al menor precio posible. O sea, no le importaba el socialismo ni argentino ni en ningún lado en general, no le importaba la cuestión o no veía que la cuestión del proteccionismo iba a traer aparejado más asalariados con mejores remuneraciones y un desarrollo industrial propio. Veían que ese desarrollo industrial iba a generar productos de consumo más caros y que por lo tanto le iba a encarecer un poco la vida al asalariado. Em, Bien, ahí está un poco la puja, ¿no? de Bunge con estos sectores, ¿no? O sea, por centro izquierda y por derecha. Em, Él va a tener también un rol un poquito menor, pero de asesoría, y va a hacer un plan al primer ministro de Alvear, Herrera Vegas, y va a poner, bueno, y va a incentivar lógicamente la suba de los aforos aduaneros, que estaban retrasados y que por lo tanto había sido la lluvia de importaciones de este final de Irigoyen y principio de Alvear. Había propuesto una suba de aforos de un 80%. Al final la suba de aforos va a ser un 60% más o menos, que igual fue importante, pero estaban absolutamente retrasados los niveles de aforo y por lo tanto las importaciones estaban muy baratas, ¿no? Los productos. Y eso había desmantelado una parte importante de esa industria que se había generado en la Primera Guerra Mundial al amparo de esta protección ficticia de la Primera Guerra. Em, por esta pelea de que estos asesores de Herrera Vega pujaban por un mayor proteccionismo, lo terminan echando a él y a Herrera Vega del gobierno, va al ministro principalmente, y con el ministro se va todo su equipo, y lo reemplaza el ministro Molina, de Alvear, con ideas más liberales. Inclusive ahí hay una no sé, un mito, yo qué sé, de que Molina en el patio del Ministerio de Economía quemó el plan de Bunge, como diciendo, bueno, esta idea proteccionista no tienen que existir directamente. Este, pero bueno, así un poco la cuestión, lógicamente se da vuelta la taba con la crisis del 30 y ahí un poco como que lo van a buscar a Bunge, ¿no? Bueno, este... Y bueno, y él continuó, más allá de que no estuvo en el gobierno, obviamente, porque no.
Bueno, tenía buena relación con Huello, pero con Pinedo, obviamente con Previch no tenía buena relación y bueno, estaba más bien hablando desde la revista de Economía Argentina y formando a todos estos discípulos de con una mirada más intervencionista, ¿no? Eh, Al mismo momento salen los trabajos de Keynes, eh, que, bueno, él acuerda un poco con la cuestión de, ¿no?, la mirada desde la demanda, y lógicamente. También está de acuerdo con la Unión Aduanera Sudamericana. En realidad está un poco de acuerdo y es un poco una inspiración, en algún punto una inspiración indirecta, o directa tal vez, habría que ver, porque no sé si Prebisch o Pinedo dijeron en algún momento que se habían inspirado en las ideas de Bunge, en el plan Pinedo del año 40, el plan que no fue. ¿Mm? Pero bueno, en ese plan Pinedo está la idea de la Unión Aduanera Sudamericana, que también era idea de Bunge. Este, Lógicamente, la idea de política industrial a través del sistema bancario y del Banco Central con líneas de crédito para la industria, política de crédito para la vivienda popular, o sea, todas medidas que eran claramente de la misma tónica que había tenido Bunge desde siempre. Eh, Así que bueno, en ese sentido, un poco es como que llega a los planes de gobierno esas ideas, más allá de que en ese momento fue con un plan que no fue. Después iba a tener relación con el presidente Castillo, un presidente conservador, pero muy nacionalista. Entonces también le va a gustar que haya conformado la flota mercante del Estado o que haya estatizado la compañía británica de gas de la ciudad de Buenos Aires. Pero claramente Bunge va a morir en el año 43, creo que un mes antes o un mes después, por ahí, no me acuerdo bien, del golpe del 43. Con lo cual, él no va a ver obviamente la economía peronista, pero claramente van a tener intervención muchos de sus discípulos en la economía peronista y especialmente en la redacción o la conformación del primer plan quinquenal, del peronismo. A tal punto, bueno, está bien, eso es una opinión personal, pero de Juan José Liach, dice, Bunge es el profeta económico del peronismo, dice, ¿no? Un artículo de Liach de la década del 80. Em, Bien, obviamente, bueno, de hecho, uno de los discípulos de esa última etapa, Figueroa, va a ser, ¿no?, un tipo muy, muy importante en la Secretaría de Trabajo y Producción, el Consejo Nacional de Posguerra y después en la dirección del primer plan quinquenal, entre otros. ¿Cuál era la cuestión? Bueno, a ver, ahí tenía un problema de clase, vamos a ponerlo en esos términos, Bunge, de que él era un tipo de la élite y era un tipo a ver, de la élite agropecuaria, ¿no? Entonces, estaba ahí en una dicotomía fuerte, eh, y tampoco le gustaban los fascismos, por supuesto, pero esta visión muy proteccionista, una política social cristiana que implicaba gasto público fuerte, o sea, porque todo muy lindo, pero, o sea, la élite argentina, todos iban a misa, pero después a la hora de no se le caía a un Ministerio de Salud ni por joda. Entonces, ¿por qué? Porque implicaba gasto y implicaba tributos, ¿no? O sea, simple, si hay que hacer una fuerte política social, no podemos depender solamente de los recursos de aduana que sirven para un Estado mínimo, ¿no? Y financiar la estructura burocrática, el ejército, la armada y un par de cositas más y nada más. ¿Eh? Sí. Propone perdón, sí. Esto es simplemente para ilustrar un poco la amplitud de las ideas que tenía. Si no recuerdo mal, él en realidad dedica un capítulo entero a la problemática de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Y concluye en un momento, dice, bueno, voy a proponer una solución y él propone un impuesto para los matrimonios que no tienen hijos a los fines de Sí, fomentar y pagar un subsidio a las familias que sí tenían hijos, porque otra de las grandes cuestiones que él trata en el libro es un problema de la demografía argentina, exactamente. que le preocupa muchísimo en la década del 20, del 30. De hecho, otra de las grandes cosas que hace el libro, que si bien es un libro de economía, dedica el primer tercio a hablar de demografía. Exacto. eh, para ilustrar un poco la amplitud de cómo él abordaba
la problemática. Por eso el libro se llama Una nueva Argentina y no se llama Una nueva economía argentina. Eh, Inclusive hasta esto de una nueva Argentina, un poco también fue robado por el peronismo, ¿no? La nueva Argentina, ¿no? Em, pero bueno, no, a lo que voy es, los hijos de Bunge no estuvieron con el peronismo, por ejemplo. O sea, está esa cuestión ahí de, bueno, ¿por qué también? Porque toda esta clase argentina tiene una actitud extremadamente paternalista, ¿no? ¿Eh? Paternalista de las clases populares, ¿no? Yo te digo, o sea, lo que es mejor para vos, ¿eh? Desde arriba y no, o sea, eh, que en algún punto puede estar bien desde un punto de vista tecnocrático, por así decirlo, porque también se da esa cuestión, ¿no? Claramente, eh, se da en todos lados esta cuestión por ahí, que la tecnocracia tiene esta cuestión media paternalista en algún punto, pero si sumás inclusive esta cuestión de patrón de estancia, bueno, se hace más paternalista todavía. Entonces, ahí estaba un poco esa dicotomía, ¿no? Esa fuerte dicotomía entre el pensamiento, la acción de Bunge, la praxis, ¿no? En algún punto. Hasta el punto que por ahí, en algún punto, él va a estar un poquito más cómodo con esa visión, esa cuestión del gobierno conservador, fraudulento, de la década infame, ¿no? O sea, porque es, eh, sabemos que la Argentina pre-30 no va más, pero lo que se haga lo vamos a hacer nosotros, la élite, a nuestro ritmo y como nosotros querramos y con los límites que nosotros impongamos. ¿Eh? O sea, eh, los impuestos hasta acá, la inversión pública hasta acá, el proteccionismo industrial hasta acá, etcétera, 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 ¿no? Eh, la vivienda popular hasta acá, el gasto social hasta acá, este, con lo cual va a ser todo una cuestión, diríamos tal vez con el diario del lunes, a mitad de camino. ¿Eh? Eh, ¿Hizo vivienda? Sí, hizo vivienda. ¿Hubo gasto público? Sí, hubo gasto público, pero bueno, eh, no todo lo que se pretendía, ¿no? Bueno, un poco sí, tal cual. En algún punto sí. Eh, Otra cuestión. O sea, ¿y por qué eso? ¿De dónde viene la culpa en todo caso? Bueno, un poco por la formación, un poco por la cuestión, esa formación alemana, y él también, creo que los monjes son descendientes de belgas, me parece, ¿no? Si no me equivoco. Eh, eh, Está esta cuestión a ver, la industria la llevan un poco en la genética, ¿no? Por así decirlo, y la técnica, ¿no? La cuestión de la técnica. O sea, eh, no es esta percepción media hispánica, ¿no? De que la técnica, ok, no sé, no nos importa tanto. De última compramos los bienes que necesitamos y se acabó el tema. Y acá somos todos abogados, médicos, ¿no? Profesiones más liberales en algún punto. Em, un poco está esa cuestión de la técnica que vio y obviamente le pareció increíble en Alemania, en Europa del Norte. Eh, y por el otro lado, em, la cuestión de infraestructura también, ¿no? En algún punto. O sea, eh, un poco ya lo había dicho Pellegrini en y otros del siglo XIX, ¿no? Pero estábamos en la década del 20, ya pisando la década del 30 y acá no había una red caminera decente, o sea, salía de Buenos Aires y eran camino de tierra por todos lados. ¿Eh? Este, entonces, bueno, la infraestructura era muy pobre, es poco lo que decía Clemenceau cuando vino a Buenos Aires, la capital de un imperio que no fue, porque está bárbaro todo esto, pero vos salís de acá 2 kilómetros y no hay nada. Es campo. Campo cultivado, vaca, a lo sumo el ferrocarril que conecta y se acabó el tema. No hay más nada. Entonces, bueno.
Y lo que hay prácticamente es de capital extranjero, ¿no? Los frigoríficos ingleses, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la estructura industrial es muy pobre, y todo muy concentrado en dos o tres ciudades. También eso un poquito lo vimos en clase. Bueno, no sé, si quiero le puedo leer ahí algunos párrafos que tengo macheteados. No, no lo quiero hacer demasiado aburrido. Porque ponerme a leer, por más que sean párrafos cortitos, ya implica aburrimiento. Este, mm, pero bueno, hay párrafos que son excelentes. De última, ahora agarro un poquito con Previch y de última después lo leo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Eh? No, nada. Sí, dale. Llevo el micrófono. Justo se fue. Mirá, se levantó Franco justo en este momento. En un intento de hacer un ejercicio comparativo quizás bastante pobre y precario, en un intento de hacer un ejercicio comparativo bastante pobre y precario, durante esta década del 30, de lo que fue la década infame, comparándolo con el modelo de expansión del capital y de expansión del mercado interno, tanto argentino como brasileño, podríamos encontrar como una diferencia sustancial, y es que lo que fue la antesala a los modelos, a lo que serían los modelos populistas comparados, por ejemplo, por Murmis y Portantiero, en estudios sociales sobre el peronismo, se podría decir que el proceso de expansión del mercado interno de Argentina no fue llevado a cabo por una clase burguesa nueva como sí ocurrió en Brasil, sino que fue llevado a cabo por la élite política conservadora que regentó el poder entre el 1880 y el 1916 o 18, yo diría yo. 16. Y entre 1880 y 1816, 1916, perdón. Bien. Me mando acá la pregunta y le damos a él toda la vuelta. ¿Qué más tenemos? Para repetir una cosita, dijiste la expansión burguesa. No, la expansión del capital del mercado interno de la mano de una clase burguesa propia, de una burguesía nacional, industrial, de carácter industrial. Ah, Bueno, vamos de uno. ¿hay alguna pregunta? Sí, acá yo hago, pero se asustó, así que lo dejamos. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Me gustan las intervenciones de Joao. No importa, ya está. No, si es Para la es un lío. posteridad, las intervenciones de Si podemos concluir que la mayoría de sus ideas entonces fueron planteadas en el gobierno peronista, en base a lo que, si bien no tuvo una inferencia explícita a su nombre, sí sus ideas y sus alumnos. La corta sería sí. Podemos hacer algunos bemoles, pero la respuesta corta sería sí. A ver, em, eh, no es tan fácil la respuesta tuya. Eh, si me pusiera en una cuestión media maniquea, media binaria, decir, no, mira, acá hay clase media en Argentina que implica expansión del mercado interno. O sea, una expansión del mercado interno implica que va a surgir al menos algo de clase media. ¿Eh? Clase media más o menos en serio a partir de la década del 20. Con lo cual prácticamente tenés que todo el modelo agroexportador o la elite argentina eh, no reprodujo un mercado interno tan relevante. ¿Eh? Eh, la industria que se genera pre-20 y, es principalmente, o pre-Primera Guerra Mundial, vamos a ponerlo, son industrias, primero, que son ejecutadas por inmigrantes
O sea, la élite no tiene nada que ver prácticamente. Digo prácticamente porque algunos de esos se adosaron un poco a la élite. Ejemplo Torkins, ejemplo los Bunge y Born, ¿no? O sea, pero gran parte de los industriales eran gringos que no eran ciudadanos argentinos, no podían votar, no tenían participación política, con lo cual eran como, está bien, vení, laburá, fantástico lo que haces, pero sos un convidado de piedra. ¿Eh? Eso por un lado, o sea, no son la élite. Y eso pasa inclusive hasta en la década del 30 con Colombo, el presidente de la UIA, que ya era un tipo recontra importante. Y la UIA era muy importante en la década del 30. ¿Eh? Pero sin embargo, era un gringo, o sea, para la élite era un gringo zaparrastroso. ¿Mm? Este, eh, Ese imaginario casi te diría que continúa hasta el día de hoy. ¿Eh? Como lo han tratado a Franco Macri toda la vida, como un gringo zaparrastroso. El padre de Mauricio. Y cuasi mafioso, ¿no? Un Tano del Sur, cuasi mafioso. Entonces, ahora, la cuestión es, en década de 20 sí ya se puede decir que a nivel urbano, de algunas urbes, pero bueno, Buenos Aires, algo, Rosario, La Plata y alguna cosita más, eh, tienen una clase media naciente, generalmente asociado a empleados de buen nivel, empleados bancarios, profesores secundarios universitarios, algunos, bueno, los directivos de grandes empresas, obviamente, o empleados de empresas más o menos importantes, o de comercios importantes, ¿eh? Toda esa gente, o de la industria naciente también importante, bueno, eso va generando una clase media ya importante en la década del 20. Por eso vienen las inversiones norteamericanas, a poner sus filiales de fábricas en Argentina, porque hay un mercado, a pesar de que un país no llega a 15 millones de habitantes, a fines de los 20. ¿Mm? El censo del peronismo son casi 18 millones de habitantes. ¿Mm? Año 47. O sea, no es un mercado tan... Pero bueno, ya tenía una estructura industrial muy relevante en la década del 20. ¿Eh? Ahora, esa estructura industrial y ese mercado interno, esa naciente clase media, yo diría que es un efecto colateral de la élite. No fue planteado. La élite laburó para su propio provecho, por eso, ¿no? La cuestión esta de la oligarquía. ¿Mm? Eh, Salvo excepciones, podríamos plantear excepciones, pero bueno, y ese esa cuestión de aprovechamiento de toda la estructura del Estado, y de armar una estructura económica y un comercio internacional que beneficie a esa élite, bueno, es muy evidente en la década del 30, en la década infame, ¿no? Cuando ya hay una merma de la demanda internacional de los productos, un baja de precios, ¿eh? Cuando se achica el mercado y el sol no sale para todos, bueno, los que están más arriba tratan de acaparar la mayor parte del mercado posible y quedan en la banquina los que tienen menos escala, los que no tienen poder, ¿eh? Este, lo que no pueden vender, lo que pierden plata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eh, no sé si respondí un poco tu pregunta. Respecto de lo de Brasil, vos tiraste ahí la comparación con Brasil, década del 30 con Brasil, dijiste, ¿no? Sí, Vargas. Es cierto que ahí hay un crecimiento exponencial de Brasil en la década del 30. La Argentina, mal que mal, también crece, más allá de que, o sea, del 30 al 32 todos tuvieron un sopapo importante, ¿no? O sea, todo el producto cayó en todos lados. Brasil le volteó la deuda, nosotros no, la deuda externa. Eh, Tal vez hubo, comparativamente, tal vez, no sé, habría que ver.
más industrialización en Brasil en la década del 30 que en Argentina, pero Brasil venía extremadamente atrás. Con lo cual, Brasil tiene una convergencia con Argentina, diría recién a principios de los 60, fines de los 50. O sea, con el gobierno de Kubitschek logra una convergencia con la Argentina en el sector industrial. O sea, eh, gracias también a un mercado más grande, una naciente clase media recién en la fines de los 40, en Brasil la clase media, o algo de clase media. Eh, con lo cual eso es para tener en cuenta. O sea, ¿Brasil despega en la década del 30? Sí. ¿Tiene tasas de crecimiento fenomenales? Sí. Pero venía del subsuelo. La Argentina no venía del subsuelo. ¿Mm? Tenía una estructura industrial más grande que Brasil en el año 30, ¿eh? En algún punto. Eh, y ni hablar la capacidad de la capacitación de la mano de obra o la calidad de la mano de obra industrial. Pero bueno, eso da para otra charla. ¿En qué estamos? Prevish. Bueno, después de algunas cositas las voy a leer. Este, em, vamos a hacer, Tiene grandes citas, vamos a hacer un ejercicio. Sí, sí, tiene algunas cosas que son muy locas. Son muy locas. El tema es que yo sostenerme esto porque no puedo todo al mismo tiempo. Se me complica. Mira, por ejemplo, menos mal que lo tengo ya del año pasado, lo tengo macheteado del año pasado. Dice en un artículo Bunge, ¿no? Debemos convencernos que esta es la última generación de importadores y estancieros. ¿Eh? En la próxima generación, la de nuestros hijos, la de la fin del 30, de década del 40, el predominio será de los granjeros y de los industriales, de los hombres de la gran industria, la industria media, de los artesanos, de los obreros manuales, de los hombres de las granjas señoriales, de las granjas burguesas o medianas, de las granjas pequeñas de familia, todas con su residencia en ellas, que han de multiplicarse tanto como se multiplican hoy los pequeños talleres de artesanos. Eh, una, una más y nada más. Dicen, los que sostienen doctrinas internacionalistas, liberalismo, marxismo, en nuestro país suelen simpatizar también con la producción uniforme y simple y con el libre cambio, y resultan como los cosmopolitas y los extranjeros colaboradores de la política de los estados astros, porque también otra cuestión de Bunge es que habla de estados astros y estados satélites, lo que después va a ser centro-periferia, básicamente, ¿no? Este, eh, o sea, básicamente sin, sin protección, o sea, con un exceso de librecambismo, bueno, se compra trabajo importado y se trabaja para el engrandecimiento de los estados centrales y la periferia nunca se desarrolla, básicamente. Bueno, hay un montón de citas así más o menos relevantes, pero eh, tiramos un par como para que tengan una idea de la tónica, ¿no? Em, Raúl Prebisch. Viene una familia tucumana, los Prebisch. Em, una familia, diríamos bien, de clase alta tucumana, que en general se casaron con los Uriburu de Salta. O sea, siempre vemos esto de que, bueno, ahí está un poco la genealogía de los Bunge, es maravillosa. O sea, de- Delfina Bunge casada con Manuel Galve. La otra, la hija de este Bunge, casado con José María Rosa, el historiador. O sea, ¿qué? Claro, porque Alejandro Bunge también era muy amigo del viejo de José María Rosa, que había sido, el José María Rosa padre, había sido ministro de Hacienda de Julio Argentino Roca en el segundo gobierno. Entonces, todo queda en familia, ¿no? Una cosa. Obviamente todos tienen campo, ¿no? O sea, porque nadie se casa con un pobretón. Nunca el repositor de súper no existe en esto, ¿no? Este, ¿Qué? Si no me equivoco, el arquitecto. Claro, exactamente. El que hizo el obelisco. Ahora iba a decir justamente eso. Bueno, en cuanto a los Prevish.
también un tipo, no me acuerdo a qué se dedicaba el padre de Prebisch, pero creo que un tipo con plata de Tucumán. Eh, sí, más bien familia de inmigrantes, o sea, no era una familia eh, patricia, así del norte. Eh, Sin embargo, los cuatro hijos que tiene son todos famosos. O sea, Amalia Prebisch, una poetisa tucumana, eh, casada también con un tipo importante, ahora no me acuerdo cómo era el apellido. Eh, el Alberto Prebisch es el arquitecto que hace el Teatro Gran Rex en Buenos Aires, el Gran Rex de acá, que ahora es una iglesia evangélica, ¿no? En San Martín y Mendoza. Hace el Obelisco, hace varios cines, teatros, y bueno, tiene un arquitecto más bien de esa tendencia racionalista, modernista. Eh, y después está Julio Prebisch, que fue uno de los primeros rectores, el primer rector reformista de la Argentina, prácticamente, de la Universidad Nacional de Tucumán, ¿no? Un tipo que fue muy combatido por la vieja guardia universitaria. Bueno, pero el más importante es Raúl, ¿no? Que está un poco en el primer círculo de Bunge, es un poco discípulo en algún punto también de Bunge, aunque después en medio como que reniega, va o no. Este, bueno, y se va a estudiar, bueno, estudia acá en Buenos Aires, ¿no? Pero la cuestión es que tiene ese famoso viaje a Australia, y no sé también si a Europa, pero para ver la estructura tributaria, ¿no? De estos países de dominios británicos, ¿no? Fíjense, ¿no? Bueno, esa cuestión, ¿no? Que Argentina se autopercibía un poco un dominio británico y entonces tenía que copiar un poco las instituciones de Canadá y Australia, ¿no? En algún punto. Em, Aunque no copiaba la cuestión del proteccionismo o de la cuestión de la, del minifundio agrario. Em, bueno, vuelve y comienza a trabajar un poco con esta cuestión. Ya había habido entonces una reforma tributaria tentativa, con proyecto de ley y todo, de Molina, el ministro de Alvear, eh, para poner el impuesto a los réditos, que no prospera en el Congreso. Y bueno, y Prebisch va a ser un poco el alma mater del decreto de ley de Enrique Uriburu, primo del José Félix Uriburu, el general del golpe del 30, eh, que a último momento, justo antes de que se terminara el gobierno de facto de Uriburu, eh, surgen estos decretos ley que establecen el impuesto a los réditos y el impuesto a las ventas, a las transacciones primero, a las ventas después. Em, Así un poco, esta primera etapa de Prebisch es una etapa más tributaria fiscal y financiera monetaria. ¿Eh? Va a ver un poquito, va a estudiar un poco todos esos temas y por eso va a lograr, de la mano de Pinedo, o sea que Prebisch también ascribe a un socialismo democrático, eh, conservador, en algún punto también, o sea, o aliado a los conservadores. Em, Logra entonces ser gerente del Banco Central, el naciente Banco Central del año 35. Teóricos que trabajan en los temas financieros y monetarios, o es meramente descriptivo el trabajo. ¿Entiendo lo que voy? Mira, los trabajos, no, sí, desde una perspectiva más bien neoclásica. ¿Eh? Después él va a adscribir un poco a las ideas de Keynes, fin del 30, principio del 40. ¿Mm? Va a tener un trabajo sobre Keynes. No me acuerdo ahora cómo se llama. Em, no sé si es crítica a la teoría de Keynes o no me acuerdo ahora exactamente el nombre. Em, pero un trabajo que es anterior o sea, uno de los primeros trabajos sobre, o sea, analizando a Keynes, inclusive. Como Fisher y Wixel. Sí, sí, sí. Bueno, Alejandro Bunge, eh,
tuvo una sobremesa con Fisher, Alejandro Bunge, y bueno, y no estaba de acuerdo. O sea, básicamente también le planteó a Fisher mismo una cuestión, una prototeoría estructuralista de la inflación, ¿no? De que, o sea, nosotros no tenemos exceso monetario y resulta que después de la Primera Guerra Mundial tuvimos una inflación gigantesca porque es una inflación importada. ¿Mm? O sea, no fue nuestra culpa. O sea, que acá hay otras causas de inflación que no necesariamente implican un exceso de moneda doméstica, ¿no? Eso fue la discusión de Bunge con Fisher. Eh, eh, Pero bueno, no. Prebisch es, a ver, es un pragmático también. ¿Eh? Eh, una visión más bien clásica, pero tratando de forzar por algunos lados la cuestión de la intervención pública en algún punto, ¿no? O sea, eh, porque bueno, o sea, está con Pinedo, está con un gobierno de facto, eh, pone impuestos por decreto de ley, o sea, está el control de cambio en toda la década del 30, no hay una queja terrible al control de cambio por parte de Previs, creación del Banco Central, un modelo, estos bancos centrales son claramente un instrumento y un modelo más intervencionista que el patrón oro, ¿no? Está claro. Eh, em, un Hayek que está más de acuerdo con un patrón oro que con un banco central, está claro, estamos de acuerdo un poco con eso, ¿no? Un austríaco. Em, pero bueno, eh, también hay un manejo muy conservador en algún punto de la cuestión monetaria y financiera durante su gestión en el Banco Central, ¿eh? Que termina con el golpe del 43. ¿Mm? Ahí un poco, bueno, los militares rajan a todos los que habían intervenido en la década del 30. ¿Mm? Em, y bueno, y Prebisch y Pinedo estaban muy unidos, ¿no? A partir de que queda vacante un poco y ya no, durante todo el peronismo, Prebisch es un huérfano, ¿no? O sea, no tienen cero intervención en la política económica doméstica del peronismo. Eh, Porque bueno, de vuelta, tanto Pinedo como Previlla habían sido tipos muy relevantes en la gestión de la década del 30 y el peronismo venía a barrer con todo eso y era la antítesis, o sea, no podía haber nadie que hubiera intervenido en los gobiernos de la década infame en el gobierno peronista, nadie. Eh, entonces, al quedar un poco vacante y al tener buenas relaciones internacionales, mm, ahora no me acuerdo. Perdone que a veces se me complican los nombres y creo que es Triffin, ¿no? Eh, no sé si es Robert Triffin, un economista, Joao, ya que está, buscame, Dilema de Triffin, creo que es con doble F. No me acuerdo bien si es... eh, bueno, era muy, muy amigo de este hombre, Prebisch, terminó siendo. Eh, ¿De dónde es? es belga. Belga nacionalizado norteamericano, después se hace belga de nuevo, o sea, raja de Europa con la Segunda Guerra y después vuelve. Triffin, bien, listo. El nombre, Robert, ¿no? ¿Me parece? Bueno, no me acuerdo. Em, Robert Triffin. Em, a lo que voy, bueno, Previ se gana un poco la vida asesorando a los nacientes bancos centrales de Latinoamérica. Como había sido un tipo muy relevante en la primera gestión del Banco Central de la República Argentina y con, bueno, en sus contactos también con Gran Bretaña. Em, Asesora a varios bancos centrales latinoamericanos, Venezuela, países caribeños, ahí de Centroamérica. Em, y eso le da, bueno, viajes a Estados Unidos mediante, y estos contactos con estos economistas que estaban en Estados Unidos.
le dan, bueno, un cierto roce para que en la naciente Naciones Unidas ¿eh? pueda conformar la CEPAL, ¿no? Pueda conformar la CEPAL. Eh, que era un poco una cuestión de Naciones Unidas de crear algunas instituciones regionales por regiones mundiales, ¿no? O sea, como para Latinoamérica, bueno, está la CEPAL, para África, Asia, también entidades así de estudio regionales para el desarrollo en un mundo que se estaba descolonizando y había muchos nuevos países que pretendían crear una estructura estatal y desarrollarse económicamente o modernizarse de alguna forma. Bueno, y ahí encaja Prebisch, con la sede en Santiago de Chile, ¿no? Sede en Santiago de Chile y en México. Em, bien, eh, eso ya estamos en 47, bueno, y en el 49 está el famoso por Albert Hirschman, denominado así, el manifiesto latinoamericano, ¿no? América Latina, y sus problemas económicos, em, del año 49. Bueno, y ahí expone básicamente la teoría estructuralistas básicas latinoamericanas, que un poco ya vimos también en estructura, ¿no? La cuestión de centro-periferia, la cuestión del deterioro de los términos de intercambio, que un poco se llama tesis Prebisch-Singer, para mí es más de Singer que de Prebisch, medio choreado también en algún punto. El deterioro de los términos de intercambio, eh, la cuestión bueno, de la sustitución de importación, la reforma agraria o Unión Comercial Latinoamericana, uniones aduaneras o tratados comerciales latinoamericanos. Em, Bien, entre varias cuestiones. Y la creación o asesoramiento técnico a los países latinoamericanos para el cálculo de cuentas nacionales y de matriz insumo producto. A lo que adhiere Argentina. O sea, en ese sentido, el gobierno de Perón sí tiene un convenio con CEPAL para estas cuestiones, ¿no? Vía la Secretaría de Asuntos Económicos, ¿eh? Del peronismo, un poco la Secretaría Técnica, eh, que comandaba Raúl Méndez, si no me equivoco. O sea que ahí, ¿no? Se da la cuestión de las primeras cuentas nacionales y la matriz de insumo producto, más bien, ya diría, del año 50 en adelante, ¿no? No del año 47, 46 al 50, no. Creo que el convenio, no sé si era el 53 o anterior, creo que el 53. Em, bien, Prebisch, ¿cómo estamos con el tiempo? No, bien. Eh, Va a tener su peor intervención, su pesadilla de la que se va a arrepentir toda la vida después, que son los famosos planes y asesoramientos a la Revolución Libertadora, ¿no? O a la denominada Revolución Libertadora. El plan Prebisch, ¿no? Moneda sana, inflación incontenible o inflación incontenible, el plan Prebisch, el informe preliminar, bueno, todo eso. Que se da entre diciembre y mediados del 56, diciembre del 55 y mediados del 56, eh, con estadística completamente amañada, exagerando absolutamente la cuestión de la inflación del peronismo, cuando ya no era un problema para el peronismo del año 53 en adelante, la inflación, bueno, la cuestión obviamente del sector externo, por supuesto. eh, Dentro del asesoramiento va a estar, obviamente, que el gobierno argentino ingrese en el multilateralismo y en las instituciones de Bretton Woods, por lo tanto que ingrese al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Club de París, etcétera, etcétera. Eh, Dentro de este asesoramiento va a estar la cuestión de la fuerte devaluación, de la unificación del tipo de cambio, fuerte devaluación, baja de salarios reales, contención de aumentos salariales. eh, Todo para exportar más y alivianar el déficit externo, ¿no? Todas cuestiones que su gran mayoría se van a terminar haciendo, pero eh,
la pesadilla, el némesis de Prebisch va a ser nada más y nada menos que Arturo Jaureche, ¿no? Que arma un artículo en la revista que dice el plan Prebisch, un retorno al coloniaje, este, básicamente comparando el plan Prebisch con el Tratado Roca-Runciman de la década del 30, ¿no? Que de hecho Prebisch defendió el Tratado Roca-Runciman diciendo es lo único que se podía hacer. O sea, no se quejen porque esto era lo único que se podía hacer en ese momento muy difícil. Es cierto que era un momento muy difícil, pero bueno, claramente lo único que se podía hacer justo era lo que le convenía y le venía bien a la élite ganadera bonaerense con escándalos mediante. Bueno, eso le va a costar. A ver, estos tipos que en gran parte viven de su reputación nacional e internacional, porque si no, te mandas una macana grande. eh, o te rajan del puesto importante que tenés o se te complica conseguir nuevos puestos importantes, ¿no? En este caso en el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Que te da mucha visibilidad internacional y más en aquel momento que todavía Naciones Unidas no era el antro que soy, que todo el mundo detesta. Pero en ese momento era una institución de mucho renombre y muy, muy importante a nivel internacional. Este, pero, eh, bueno, entonces esta cuestión este asesoramiento a un gobierno de facto, eh, con esta cuestión de que, a ver, desde los sectores más bien populares o tiene una contestación fuerte, desde lo ideológico, desde lo económico, desde la praxis de política económica, bueno, eso lo expuso en algún punto. Porque bueno, si hubiera quedado ahí en un par de informes que salían en el diario de la Nación y quedaba como un algo tecnocrático y que no salía de la élite, pero bueno, la revista más famosa que estaba en contra de la Revolución Libertadora, que fue un poco lo que catapultó después a Frondizi a la presidencia, la revista en donde escribían tipos de mucha envergadura, Frigerio, Jaureche, Raúl Escalabrini Ortiz, o sea, y muchos más, bueno. eh, lo dejó muy expuesto a Raúl Prebisch, ¿no? Siguió estando en CEPAL hasta el año 63, si no me equivoco, y ahí salta a UNCTAD, ¿no? El Consejo de Naciones Unidas para el Desarrollo. Eh, y bueno, y sigue dando vuelta en esos ambientes más de corte de centroizquierda, socialismo latinoamericano. Por eso, bueno, es tan importante no sé si es fundador, pero bueno, está ahí en el consejo editor de la revista del Trimestre Económico de México, que es muy importante, ¿no? Para publicar con referato, o sea, es de de las revistas en idioma castellano económicas, científicas, más importantes, ¿no? El Trimestre Económico es muy relevante. Y bueno. Eh, Continúa entonces con esta visión. Obviamente ya ve los problemas, especialmente con la sustitución de importaciones. Tiene críticas en ese sentido, ¿no? Desde una posición más ortodoxa, económica. Eh, y entonces, bueno, empieza a plantear, bueno, algunas matices a esto y por eso también eh, intenta poner énfasis hacia fines de los 60 en la cuestión de los tratados comerciales latinoamericanos o la unidad comercial latinoamericana, ¿no? O sea, mercados más grandes, de mayor escala, para que la industria, al menos de algunos países latinoamericanos, tenga mayor escala productiva, o sea, tenga rentabilidad con mayor escala productiva, mayor mercado de demanda. Hay que decir también que todas estas ideas de Previs o el estructuralismo latinoamericano tuvo relevancia y se pudo llevar a la práctica en casi todos los países de América Latina. Uno, porque partían de las Naciones Unidas, o sea, tenían ahí un megáfono importante. Dos, porque todo el mundo occidental era keynesiano. O sea, si la moda hubiera sido un monetarismo o volver a una cuestión neoclásica, probablemente
Prebisch hubiera boyado ahí y no hubiera sido tan relevante. Eh, bueno, hay una serie de artículos en la década del 70 que después se van a condensar un poco en su último trabajo, en su último libro, que es El capitalismo periférico, publicado por Fondo de Cultura Económica, principios de los 80. Eh, Va a ser asesor de Alfonsín, asesor económico de Alfonsín, eh, pero ahí se va a cuidar más, ¿no? De no quedar pegado al programa económico de Grispum, en algún punto. Más que nada, también Alfonsín lo tenía por ser un tipo recontra relevante y para que lo ayudara en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, en algún punto. ¿Mm? Eh, y bueno, ya en esa última etapa de la década del 70, bueno, va a confrontar un poco más con la teoría neoclásica, ¿no? El naciente, o la naciente importancia del monetarismo, ¿no? Lo va a ver eso, claramente. Eh, pero bueno, va a tratar de plantear de que el capitalismo del tercer mundo, de los países periféricos, debe seguir teniendo características diferentes al capitalismo de los países centrales. O sea, se va a mantener fuertemente la cuestión centro-periferia. También va a agregar un poco a sus análisis la cuestión medioambiental, ¿eh? Hacia fines de los 70, principios de los 80. ¿Mm? Eh, y bueno, y va a terminar un poco así Raúl Prebisch, ¿no? O sea, en algún punto eh, se daba cuenta de que ya estaba en el ocaso del pensamiento estructuralista latinoamericano a principios de los 80 y un poco, bueno, les tiró la pelota a Pinto, a Zunkel principalmente, diría yo, o sea, a lo que después va a ser el el neoestructuralismo, ¿no? Latinoamericano. Em, pero bueno, eso es un poco estoy siendo extremadamente sintético y muy por arriba lo de Prebisch, ¿no? Em, ¿Preguntas? Em, sí, un poco, me parece que se da bastante. Algunos dicen, ¿por qué no fue el premio Nobel, Prebisch? Bueno, em, él no estaba tan de acuerdo, ahí un poco emparentado tal vez con o porque no le da el cuero, o emparentado con los austríacos, con la cuestión de la excesiva modelización matemática, ¿no? Matemática econométrica. Eh, y entonces, bueno, todos sus trabajos son teorías de mucho renombre internacional. Creo que claramente, si no es el economista más conocido internacionalmente, seguramente está en el top 3 seguramente, ¿eh? Prebisch, ¿no? O sea, claramente en todo el tercer mundo, África, Asia, América Latina, es un tipo reconocido, ¿eh? Tanto o más que Hirschman o Furtado, que también fue muy amigo, ¿no? Celso Furtado. Em, pero bueno, siempre se trató de mantener como el más ortodoxo de los heterodoxos estructuralistas, por así decirlo, o nunca salirse mucho de ahí de quebrar con la ortodoxia, eh, como sí quebró Celso Furtado, por ejemplo, yo qué sé. ¿Eh? O bueno, o ni hablar después lo de teoría de la dependencia, eh, Cardoso, etcétera, etcétera. Pero eh, yo creo que, bueno, un poco le jugaba en contra esta cuestión de que en el asesoramiento económico práctico terminaba siendo muy ortodoxo o bastante ortodoxo respecto de lo que escribía, ¿no? O del bagaje teórico que propugnaba, ¿no? Em, pero bueno, yo creo que también por esa cuestión de que eh, son teorías sin tanto sustento empírico,
no llega a ganar el premio Nobel, Prebisch, ¿no? ¿Eh? Eh, Está un poquito esa discusión. En esa discusión estuvo Mariano Arana. Lo tiene a Mariano Arana, da pensamiento económico ahí en la UBA. ¿M? Un tuitero importante. ¿Qué? Sí, sí. Eh, sí, escribe mucho, tiene un trabajo muy, muy bueno ahora, un libro sobre economistas argentinos del año pasado. ¿Eh? Sí, sí. Fue que sacó hace poco un tweet diciendo que por ahí Olivera había sido alumno en la UBA. ¿De quién De era? Cook. Ahí Sí. va, de Jean-Pierre Cook. Olivera había sido, y Moyano Llerena también. De John William Cook en la época peronista, en donde Cook daba, no sé si economía política, Sí. en derecho de la UBA, en derecho de la UBA. En derecho de la UBA, claro, porque Olivera era abogado. Y dice que daba muy buenas clases Hace- y que no, claro, no era una cuestión, estaba. no, no, que no era un propagandista ideológico así del peronismo en clase. Sí, dale. Sí. O sea, por supuesto, desde la ignorancia, ¿no? Y Disculpe mi ignorancia. disculpen mi Diría ignorancia. Borges, sí. No, bueno, lo que siempre queda cuando uno, o sea, lee un poco lo que fue la vida y el trabajo de Prebisch, hay una contradicción muy grande, ¿no? O sea, un tipo que arranca acá justamente con Pinedo, bueno, si no me equivoco, la misión esta tributaria es principio de los años 20, después Banco Central con Pinedo, toda la década infame. Y después cuando él escribe, eh, es prácticamente el fundador del marco teórico desde el cual se trabaja la posición crítica en Latinoamérica, por lo menos, a las ideas económicas que vienen del primer mundo, ¿no? O sea, es el tipo que rebate eso y dicen, bueno, no, acá las cosas son distintas. Pero esto que vos decís también, sin embargo, que siempre que después cuando vino a Argentina o cuando tuvo que ejercer la política, ortodoxia. Pero lo que no me termina de quedar claro, quizás no me queda claro porque él nunca lo hizo, pero si se pudiese sintetizar, además otra cosa, porque el autor que ya dimos y los dos autores que vamos a dar, todos propusieron una Argentina, o sea, en su momento, Bunge propone una Argentina, Curia propone una Argentina y Diaman propone una Argentina y de hecho hace un diagnóstico de por qué la Argentina que él propone es tan compleja, pero Prebisch en algún momento propone una Argentina o él se dedica a hablar de Latinoamérica entera. Él en algún momento se juega y dice, bueno, yo creo que Argentina debería encarar para tal lado. Esa sería mi pregunta. Y así como un trabajo, como un libro, no, Bueno, claramente. Claro, y sí, habría que inferirlo de los informes a la Revolución Libertadora, pero el tema es que después se arrepiente de eso, se arrepiente de eso. Este, Eh, en cuanto a la sustitución de importaciones, él podría decir, bueno, pero yo hice sustitución de importaciones en la década del 30 y de hecho tuvo una batería de política económica que por ahí, si no la respaldaba explícitamente, la respaldaba em, eh, por omisión, ¿no? En algún punto, si se quiere, yo qué sé. Em, yo era un pragmático. Y no sé si una respuesta media acomodaticia o de compromiso la cuestión es un pragmático. Pero, y voy a dar otra opinión personal. Yo creo que es un tipo del poder y que siempre se trató de acomodar al poder. ¿Mm? O- y, y, eh, y entonces, bueno, si hay que pensar así, se piensa así, y si hay que pensar así, se piensa así, siempre y cuando yo pueda estar allá arriba. ¿Eh? Y en lugares de decisión. ¿Está claro? Este, eh, ¿Es medio Groucho Marx? Sí, puede ser, ¿no? Tengo estos principios, pero si quieren tengo estos otros. Este, pero bueno, yo creo que me parece, en eso me parece que se nota un poco. Sí, a ver, sí, sí se podría decir de que se mantiene en algún punto dentro de ese socialismo progresista, democrático, liberal. ¿Mm? Que es algo que le sirve para
Sí. pasearse por derecha y por izquierda, ¿no? Un abanico amplio en ese sentido. Sí. Micrófono. Una nueva contribución de Joao debe quedar en el micrófono. Ese pragmatismo bien entendido no es lo que después termina sentando las bases del nuevo estructuralismo. O sea, al final el tipo, por ser acomodaticio si se quiere, termina siendo el que funda una corriente de pensamiento nueva, entendiendo las limitaciones del intervencionismo. O sea, propugna la sustitución de importaciones, pero entiende que, no sé, en materia monetaria, si se quiere, tampoco se pueden hacer cualquier cosa. Sí, sí, yo no quiero, no quiero revelar mi postura, pero bueno, sí. O sea, o sea, puedo ser intervencionista, pero tampoco la pagada porque termino chocando la calecita, a eso voy. No termina siendo lo que al final termina quedando en el estructuralismo de los años, fines de los 80, principios de los 90. Sí, pero yo no lo vería él tan, o por lo menos no quedó. No, 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 pero entiendo y está buena eh, el interrogante. Eh, la cuestión es que me parece que justo Prebisch no es el que propugna el neoestructuralismo. Que tal vez lo haya charlado a ver, a principios de los 80 ya seguramente se dio cuenta que acá hay que hacer un ajuste de tuerca fuerte, casi de 180 grados, para que la CEPAL sobreviva. ¿Eh? Pero él no pasa a la historia, Prebisch, como el que planta la bandera del estructuralismo. ¿Eh? Pasa, Juncker es el que pasa, claro, se muere antes en algún punto. Ya, ojo, cuando se muere ya había trabajo no estructuralista. 86 se muere. Se muere en México encima. Este, pero bueno, ya en el 84, o sea, él es asesor de Alfonsín en el 84, durante todo el 84, estaba recontra viejo, ¿no? Pero se da cuenta, pero bueno, él, este tipo con apellido de física que nunca me acuerdo, eh, Phil Franz Silver, ese tiene más que ver con el estructuralismo, el neoestructuralismo y Zunkel, diría que son los dos padres del neoestructuralismo, por lo menos para la academia, no Previs. Previs como que murió en su ley, murió en su ley con el estructuralismo clásico. ¿Eh? Sustitución de importaciones, reforma agraria. Sustitución de importaciones ya con muchos matices cuando se muere, ¿no? Está claro. Le pone un montón porque ve que se había llevado a la idea a un extremo ridículo, o sea, una sustitución de importación en Chile, todo bien, pero está claro que sin una fuerte protección eh, no tiene el más mínimo sentido una industria siderúrgica en Chile, ¿me entendés? En la década del 70. ¿Eh? ¿Está claro? Eh, o una sustitución de importación en Perú, que ahí sí que nunca hubo clase media, bueno, se queda corta, ¿no? Bueno, lo mismo, yo qué sé, podríamos decir Uruguay, Bolivia, yo qué sé, cosas así. Por ahí. Y sin embargo, países como Colombia, que tienen un montón de población, pero tienen otro tipo de problemas, o sea que podría haber tenido un mercado interno o armar un mercado interno más o menos potente como el de Argentina, sin embargo, nunca tuvo una fuerte sustitución de importaciones, como por ejemplo sí la tuvo Venezuela con creo que la mitad de población que Colombia. ¿Eh? Venezuela sí se propuso hacer una siderúrgica, Sidor, se propuso hacer una petroquímica de la mano de PDVSA, etcétera, 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 ¿no? O tener algo de estructura industrial. Una planta de aluminio. Este, mm, bueno, Colombia en ese sentido como que estaba mucho más temerosa y mucho más atrás de Venezuela. Y sin embargo, tenía muchísima más población, o sea, podría haber tenido mucho más mercado interno. El problema de Colombia... eh, bueno, obviamente fue el Bogotazo de todos la cuestión guerrillera. En el sentido ahí podríamos tener un espejo un poco de lo que era la clase, la clase alta argentina, ¿no? Esta cuestión, una clase alta
agraria, estanciera, que no permite que surja actividades industriales que le hagan sombra en términos económicos y políticos a esa clase agraria. Colombia, más que nada eso. Y tiene otro problema Colombia que es la cuestión logística, ¿no? La cuestión de la comunicación entre las grandes ciudades, todo selva y montaña, que hace que sea un... Si encima tener guerrillero en el medio, bueno, o sea, no puede trasladar la mercadería, no puede trasladar, o sea, un lío. Pero bueno, eh, Previous un poco se enfocó siempre en Brasil, México y Argentina, ¿no? O sea, el fuerte de la sustitución de importaciones tenía que ser en esos tres países en algún punto. Bueno, y en esos tres países más o menos tuvo éxito la sustitución de importaciones, o tuvo un relativo éxito. Eh, y la reforma agraria de ese PAL tuvo éxito en otros países. Tuvo éxito en Chile, tuvo éxito en, bueno, la de México por ahí no sé. No me acuerdo si en Venezuela hubo algo de reforma agraria. Em, pero bueno, hubo países que ensayaron reforma agraria por esta idea, ¿no? De cepalina en la década del 60-70, con gobiernos por ahí más bien de centro izquierda, lógicamente, o de izquierda directamente, como el de Allende en Chile. Em, bueno, eh, pero bueno, sí, el neoestructuralismo mantiene la cuestión centro-periferia fuerte, ¿no? El neoestructuralismo disiente de la sustitución de importación en algún punto, vuelve a la ortodoxia económica en lo macro, en la macroeconomía principalmente, en lo monetario, eh, pero mantiene esta visión centro-periferia. Desde mi punto de vista, con una perspectiva bastante neoliberal y bastante naif. O sea, ya es difícil plantear un cambio estructural con el neoestructuralismo. Porque prácticamente el neoestructuralismo está planteando el Estado neoliberal que cobra impuestos y paga subsidios, y principalmente subsidios sociales. ¿Mm? Ella no es un agente de desarrollo económico fuerte, salvo con algunas cositas, ¿no? Algún banco de desarrollo, algunos subsidios, algunas leyes que más o menos protejan algunos sectores o fomenten algunos sectores y nada más. Pero ya no hay empresas públicas, no hay toda la batería de protección, de fomento, ni hablar de reforma agraria, por supuesto, que estaba en el estructuralismo original. Entonces, bueno, con esta cuestión así tan buenos modales y tan aséptica, como plantea un cambio estructural para los países que no se modernizaron o que no tienen clase media. ¿Mm? ¿Qué tienen que hacer? Este, Ahí un poco, bueno, del neoestructuralismo probablemente te pongan el modelo Costa Rica, ¿viste? Y no traer multinacionales que hagan Intel, ¿no? Que te hagan una zona franca y ahí la filial o Irlanda, ¿no? La filial de las multinacionales que te den mano de obra, bueno, sí, muy bien, eso, pero para un país diminuto como Costa Rica, para un país como Perú, Colombia o Bolivia, Paraguay mismo, ¿qué hace? ¿Mm? Ya estamos hablando de países de 6 millones de habitantes, 10 millones de habitantes o más. Este, bueno, nada, eso es un poco la, las dicotomías. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Dale. Bueno, yo vuelvo un poco a Bunge en realidad, porque a Previch mucho no me lo fumo, pero bueno. Eh, Directo, no, a ver, ¿por qué crees que no se estudia tanto Alejandro Bunge? ¿Por qué no las ideas o no tiene ese crédito que debería tener por todas las cosas, muchas de las cuestiones que después plantea justamente Previch, ya tenía un antecedente en los escritos de Bunge? Esto de los países astros, el deterioro de intercambios también, de los términos de intercambio, también. Bueno, el país abanico también menciona mucho sobre eso. Las desigualdades, digamos, al interior.
del país. Y también más profundo, si querés, ¿por qué no se estudia tanto la escuela historicista alemana en ese sentido? Bueno, básicamente. Es la misma respuesta para ambos casos, o sea, porque es un poco la escuela maldita, ¿no? Es lo que no hay que hacer en algún punto. Eh, pero bueno, a ver, desde lo economista del desarrollo sí hay un poco algo de eso, no en todos, pero bueno, Myrdal, el sueco, yo qué sé, tipo heterodoxo claramente. Eh, sí, Rosenstein-Rodan podríamos decir también, no sé, Nurske, que fue muy importante también para Previ, yo qué sé. Eh, pero bueno, eso tuvo un auge en este paréntesis, este periodo del 30 a 75, y después todo murió, ¿no? Eh, de hecho, yo qué sé, me acuerdo cuando sale el primer libro de Chang, el coreano, el Financial Times lo destrozó. O sea, creo que tengo el recorte. Este, de- dijo, claro, es un tarambana. O desde proteccionista, mercantilista, o sea, idea perimida, de todo le dijeron al coreano. ¿No? Sí, patea la escalera, obviamente. Estamos hablando de principio del siglo, de este siglo. Eh, em, bueno, nada, eso es un poco la tónica, ¿no? O sea, no es el mainstream y por lo tanto, y bueno, y tiene un problema, el historicismo y todas estas cuestiones de que eh, no hay una modelización tan vistosa y cerradita, enlatada, como la teoría neoclásica, eh, y modelizable matemáticamente en algún punto. ¿Eh? Ojo, yo creo que hoy con toda esta herramienta informática sería mucho más modelizable. Ni hablar, muchísimo más modelizable. Eh, acá la gran... ¿Cómo se llama el tiempo? En esta cuestión de lo que se estudia, lo, lo que se publicita, lo que sale a la luz, lo que se enseña, y no solamente en los ambientes académicos, oficiales, por así decirlo, con programa oficial, sino inclusive en los medios de comunicación. O sea, lo que tiene prensa, lo que tiene eh, em, parlante, megáfono, ¿eh? Em, primero, es lo que le interesa al poder económico principalmente, a las élites económicas y sociales. Em, y por el otro lado, en ese sentido, bueno, estamos en una época medio bisagra. Eh, y cada día me parece más evidente, por lo grotesco, en Argentina especialmente en Argentina, pero también podríamos hablar hasta de Estados Unidos, pero menos tal vez, pero también en algún punto. O en Europa mismo. No se me ocurre tanto en Brasil o en Chile, por lo menos son mucho más prolijos y discretos. Esta cuestión de forzar o tratar de aferrarse a este neoliberalismo noventoso y al globalismo de la mano del neoliberalismo, por así decirlo, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, ¿ustedes creen realmente que
en la Universidad de China o los tipos que hacen, los policy makers chinos estudian lo que estudiamos nosotros? Claramente no. ¿Alguien traduce eso? ¿Alguien trae eso a Latinoamérica? Me parece que no. Eh, Ahí hay una barrera idiomática fuerte, obviamente, ni hablar. Y puedo decir China, puedo decir... eh, y estoy hablando en términos de modelización, concretamente. O sea, que no hay econometristas en Corea del Sur, en Seúl. Obviamente que lo hay. Que no hacen modelos. Y los modelos que hacen son los mismos que hace la Fed. No, seguramente no. ¿Mm? Bueno, ahí está un poco esa cuestión. Sí, sabemos por ahí medidas de política económica, de normativas, ¿no? Legislación, o sea, Japón plantea estos aranceles para estos productos, bueno, eso es más evidente, eso es más claro. Pero quiero decir, en el herramental teórico del que abrevan para esa política económica o política monetaria, los bancos centrales de Corea, Japón, Singapur, China, Vietnam, la India mismo, eh, claramente no debe ser lo de Vladimir Bernin. Este, está claro, ¿no? Está clarísimo. Em, eh, el otro día, yo qué sé, me mandó Trevisono. Me manda el chat, no, el Zoom que tiene Iván Bernin, el hermano, que estaba. eh, Sara Calvo, ¿es? ¿La mujer de Calvo? Sí, sí. Estaba Sara Calvo, estaba Álvarez, que es otro ahí. eh, y, es- o sea, y era toda una cuestión bien. Parecía que estábamos a fines de los 90, ¿no? Eh, una visión monetarista, además de relativamente bajo nivel académico desde mi punto de vista. Y no soy para nada especialista en economía monetaria ni en... pero yo decía, pero esto lo llega a ver, no sé, cualquier economista chino que de matemática debe estar al mismo nivel de un físico, ¿eh? O los estadísticos y econometristas chinos deben estar al mismo nivel de, ¿no? De un nivel matemático, pero brutal, ¿no? Que le debe dar 300 vueltas a cualquier econometrista del Enver norteamericano, eh, y se deben morir de risa cuando ven esto, ¿no? En algún punto. No sé. Eh, Está claro que en el caso estricto de China, bueno, hay otras escalas, otro esquema legal, económico completamente diferente, pero bueno, la cuestión es que los tipos tranquilamente te pueden decir, hace 25 años que vienen pronosticando que esto se va al tacho, que ahora viene el crack bursátil, inmobiliario, bancario, de todo tipo, y nosotros seguimos, nada más, en vez de crecer al 10 crecemos al 5 o al 4, lo cual es brutal. O sea, y nos seguimos comiendo los chicos crudos. Evidentemente, esa gente debe tener un equipo de técnicos fenomenal, fenomenal. Y resulta que a nadie, no solamente no viene ese herramental teórico y analítico, sino como que a nadie le calienta averiguarlo tampoco. Eso es lo que más me pone loco, ¿me entendés? Y seguimos copiando algo que para nosotros, obviamente, es un pensamiento más situado, lógicamente, pero lo mismo para Brasil, para cualquiera, copiando lo que produce Estados Unidos, que es para ellos, porque son el hegemón. Y por lo tanto pueden imprimir moneda, pueden hacer lo que ya sabemos, obviamente, no hace falta. Pueden subir Bretton Woods, bajar Bretton Woods, hacer lo que quieren, no devolverle el oro a Alemania, que se lo pide todos los años, y lo tienen ahí encanutado en la Reserva Federal de Nueva York, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, cuando no le conviene, o sea,
cambian las reglas. Y obviamente por eso son el hegemón, porque pueden poner las reglas y cambiar las reglas. El tema es si cambiando las reglas le va a ir bien. Yo creo que no. Yo creo que ahora están casi que en la última posibilidad de mantener el liderazgo científico-tecnológico con esta mega inversión en IA que anunciaron el mes pasado, ¿no? Un poco las, las cuatro grandotas, ¿no? Inclusive en lo bursátil. Fuera de las siete magníficas, ¿qué es la bolsa norteamericana? Es una sombra de lo que era. O sea, la bolsa norteamericana son las siete magníficas hoy. Y casi que el capitalismo norteamericano es eso, obviamente adosado a lo financiero, con eso, ¿no? Todo lo otro es la nada misma en los bienes. ¿Eh? Eh, China te puede decir, yo tengo, es, yo tengo tus siete magníficas y además soy la industria del planeta porque soy el 50% de la producción industrial del planeta, desde la baratija de Shane hasta lo que se te cante. ¿Mm? Eh, y puedo disputarte en todos los terrenos. En el militar, en el tecnológico civil, en el energético. Te disputo en todos los terrenos, lo hago mejor, más barato, converjo tecnológicamente y más rápido. O sea, y a nadie se le ocurre decir, che, ¿cómo hacen estos tipos? ¿Qué herramental tienen? No sé, ¿qué software usan? El Ministerio de Economía o el Ministerio de Desarrollo chino. No sé, de hecho yo le decía a él, o no me acuerdo quién, eh, no, a Valentín, le dije, traigamos urgente el agregado económico de la Embajada China. A ver que nos diga, a ver cómo hacen esto, la propaganda del Banco Francés, cómo hacen estos tipos. Este, porque no puede ser, ¿eh? No puede ser que sigamos con los manuales de la década del 90. Esa es la realidad, ¿está claro? Y bueno, y para sacar la culpa decimos, bueno, lean a Chang. Eh, Lean a, no sé, a este otro. Ok, pero sí. Eh, pero en realidad sí, es una cuestión culpable porque en realidad no. Está bien, otros podrían decir, bueno, pero Alemania se hizo grande con una fuerte presencia de economía neoclásica, ¿no? De ideas más bien ortodoxas, ¿no? Podríamos hacer matices ahí, pero vamos a darle la razón, ¿no? Eh, Como era eh, ay, el padre de la economía alemana. Eh, eh, no, no, no. El ministro de Economía de Konrad Adenauer. Eh, Creo que es Eber. El padre un poco de la famosa economía social de mercado, ¿no? Que muy vociferada, pero no aplicada como en Alemania, en Latinoamérica, ¿no? Por los partidos demócrata cristianos principalmente, o inclusive tipo como el Sogaray o Martínez de O, que adscribían a eso, pero bueno, dame un Volkswagen, ¿viste? Dame algo. Nada, nada, o sea, de industrialismo nada. Este, eh, bueno, ahí sí puede haber un herramental por ahí más ortodoxo, pero está claro que tanto por ahí Italia como Alemania siempre quedaron sumisos adentro del paragüita norteamericano. ¿Mm? Eh, por eso el caso coreano ya es otro tema, porque los tipos de la nada misma, a tener una industria pesada y una industria electrónica y una industria de primer nivel que llega a la vanguardia tecnológica y que disputa con Japón y bueno, con Occidente mismo, bueno, ahí ya claramente es otra cuestión, ¿no? Es otra cuestión. Pero bueno, desde Occidente te va a decir, nosotros no podemos hacer lo que hacen ni Corea, ni China, ni Vietnam,
ni ninguno de esto porque no es nuestra cultura. O sea, a nosotros no nos puede meter en cana por comprar dólares, no nos puede sacar el pasaporte durante 5 años, como hicieron en Corea, para que no viajen a ningún lado. Este, Exactamente, bueno. Nada, no te pueden agarrar en la calle con un paquete de cigarrillos de Lucky Strike. Bueno, todas esas cosas que está bien, pasaron hace mucho en Corea, ¿no? Está claro. Pero bueno, claro. Y después, bueno, en los 80. Pero de vuelta, ahí también hay una cuestión tecnocrática y paternalista en algún punto. Y en realidad una economía fascista, pero bueno, de un desarrollo muy acelerado. Eh, pero bueno. Lograron hacerlo bien y eficientemente. Esa es la cuestión. Obviamente, sí, ni hablar, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, pero el caso de Vietnam y China no. Vietnam ponerle más o menos ahí. Pero el de China, el apoyo norteamericano es hasta ahí, muy hasta ahí. O sea, eh, o misma Rusia, ¿no? Que hasta hace 10 20 años decían, no, este país tiene el mismo PBI que Holanda. O sea, es una muy extenso, pero nada está atrasado tecnológicamente, produce solamente petróleo y gas, exporta solamente eso. Eh, bueno, evidentemente es la misma cosa así, mitología un poco, que se planteaba con Corea del Sur en los 80. Corea del Sur se está desarrollando porque aplica el librecambismo. Mentira, era una completa mentira. Lo que pasa es que como nadie había viajado a Corea, nadie sabía nada de Corea, te lo creías. Pero era todo mentira hasta que vino Chang y dijo, pero ustedes están locos. O sea, acá lo que hicimos fue esto y esto que de librecambismo no tienen nada. Todo lo contrario. ¿Mm? Este, bueno, Rusia, o sea, un país que tiene el PBI de Holanda, ¿puede enfrentarse durante 3 años seguidos a la OTAN y hacerlo pelota? No, porque ¿dónde saca la plata? ¿Entendés? Para tener más producción armamentística que la OTAN unida. Entonces, bueno, evidentemente hay que ser más crítico, hay que explorar un poquito más, de vuelta, decir cómo hacen estos tipos, ¿m? ¿Qué herramental analítico tienen? ¿Qué teoría económica leen? ¿Cómo hacen política económica en términos econométricos, estadísticos, matemáticos? ¿Qué modelización hacen, si es que hacen alguna modelización? ¿O es todo solamente, bueno, vamos por acá porque es lo que se puede hacer? No lo sé, ¿eh? Por eso digo, de vuelta. Traigamos el agregado económico chino para ver, capaz que nos dicen un discurso oficial y nos vende un buzón. Bueno, pero por lo menos intentaste averiguarlo. Este, ¿Se entiende? Eso me parece que porque no podemos seguir aferrados a los 90 como claramente está sucediendo. ¿Eh? Siempre él regresa, o sea, me parece increíble, ¿no? O sea, de Pablo, Kachanowski, o sea, todo lo mismo, güey, si no puede ser. Esto es un revival, pero ya medio pesadilla, casi. Este, eh, bueno, me parece que ahora va a haber un quiebre. Al final, por lo menos en la cuestión de política económica, me parece que esto ya es lo último de algo que va a tener que cambiar de alguna forma. Tampoco va a poder ser el kirchnerismo volado. Que de vuelta ahí fue precisamente eso, hagamos lo que se pueda y vamos, ese pragmatismo a la marchanta un poco, ¿no? Em, eh, y además vergonzante en algún punto, en algún punto, por lo menos en la primera etapa. ¿M? Porque si no, no hubiera habido un Lustó, no hubiera habido un Labaña, no hubiera habido, no sé. Este, em, pero bueno, me parece que sí, falta nuevas ideas, nueva técnica, nueva capacidad, mayor capacidad técnica. eh,
Pero de nuevo, si hay un poder económico, político, social que impide eso, que eso surja, supongamos que hubiera una nueva juventud de economistas que traen nuevas ideas y que conocen y que yo qué sé, eh, pero si para la élite económica no sirve, también va a ser muy difícil aplicar eso. Porque ya pasó en el pasado, pasa en el resto de Latinoamérica también, en algún punto. Y después, bueno, las restricciones también son las restricciones, porque la oferta existe, la demanda existe, la cantidad de reservas internacionales son las que tenés y no la que querrás tener. Este, tus mercados son los que tenés y es difícil conquistar nuevos mercados. Hacer nuevas cosas no es fácil. Y de vuelta, ahí la restricción eh, las restricciones económicas existen especialmente para la inversión. Eh, bueno, nada. Eso es un poco el discurso medio de desarrollo económico. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Dale. Bueno, como para no irse así Tenemos 5 minutos. tan derrotados, ya que estoy. Nada, aprovecho. Se me ocurrió ahora. En la facultad dan chino, así que está al alcance de. No me corras con Está a nuestro alcance. corran con No, eso. no, por favor, de verdad. Hay que hacerlo. ¿Está bien? Acá en la facultad se da chino, así que no cuesta nada. No nos queda lejos ni nada. Y para tirarle un poco de también, tanto pegarle a la educación acá que de la economía que tenemos, también, por lo menos tenemos chino. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? Una recomendación que se me ocurre ahora, los próximos dos autores que hay la semana que viene, que son Curia y Diamand, ya tienen un poco de modelización, o por lo menos yo lo que recuerdo de haberlos leído los textos, son un poco más duros que lo que es Bunge. Así que recomiendo que lo lean. Sí, Vengan leídos. el de Diamant del enfoque de derecha. Claro. O la crítica al enfoque de derecha. Sí. Y bueno, Curia. Curia. No, es. Diamant con esteroides. Sí, algo así. Sí, exactamente. Y sin tipo de cambio diferenciado. ¿Qué? Y sin tipo de cambio diferenciado. Sí, más. Curia es una visión un poco más moderna, pero también a ver, más de decisión política en algún punto. Similar a Bresser Pereira en Brasil y a Paulo Gala, principalmente Bresser Pereira. No, Sí, sí. Este, pero bueno. eh, bien. Bueno, al final quedó eso. Hay que invitar a los chinos. Perdón, Sasha, Javiera. Ah, no, Javier.